bendiga, hermanos. Sean bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos 1, del 1 al 4. Hebreos 1, del 1 al 4. Vamos a estar estudiando una carta pero muy interesante en el Nuevo Testamento. Esta carta no tiene un autor específico. Así como vamos a ir introduciendo en la carta, vamos a ir sacando detallitos. Hay cuestiones que se cree quiénes pueden ser los autores. Yo le voy a dar mi punto de vista. Para mí es el apóstol Pablo. Igual, no va a ser un debate que usted diga, no, mire, para mí es Bernabé, para mí es otro, pero las razones, los fundamentos que tiene son tan grandes. Entonces, pero ¿en qué podemos ver que no es una carta paulina, literalmente, o declarada? Porque Pablo cada vez que inicia una carta siempre dice, yo Pablo, yo a Pablo, apóstol de Jesucristo, yo Pablo, preso en Roma. Entonces, esas son las diferencias. En cambio, esta carta arranca hablando sobre la superioridad de nuestro Señor Jesucristo, que es el interés que tenía esta carta. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con el poder de su Santo Espíritu. Yo leo los impares, ustedes los pares. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, ustedes dos, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, todos el 4, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Oramos, Señor, gracias por este día que nos ha regalado, por su fidelidad, su amor. Ponemos en sus manos esta carta que estamos iniciando, que nos dé fortaleza a poder entender, conocer más de su palabra. Háblenos a través de su palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. La carta a los hebreos es una carta literalmente dirigida a hebreos. Es más, vamos a usar un término, a judíos convertidos al cristianismo. Esa sería la clave, judíos convertidos al cristianismo. Recuerde que esta carta pudo haber sido escrita en el año 68, y ya lo vamos a ver por qué decimos el año 68 después de Cristo. Es decir, que si usted analiza, el año 70 fue el año más duro de la persecución que se realizó en Roma contra los cristianos. Había una persecución tan grande en el tiempo que el apóstol Pablo, hago la aclaración, usted puede tomar una decisión, ya vamos a ver quiénes son las personas, yo voy a hablar la posición mía y respeto la que usted pueda tener, pero el apóstol Pablo, la razón de mandar este mensaje era que los hebreos convertidos estaban dispersos, es decir, se fueron huyendo de las deportaciones, hermano. Usted ve que el gobierno de Estados Unidos dice, y vamos a deportar, y cualquiera puede decir, eso ha existido toda la vida. Hubo una deportación en Roma, que para mí yo creo que fue un punto clave que Dios utilizó para que el evangelio pudiera ser llegado a otros lugares claves. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo andaba predicando, por allá llegó, creo que era la pareja esta, ¿cómo se llamaba? Aquila y Priscila, ¿se recuerdan? Llegaron deportados. Entonces se encuentran, creo que en Corintios, y comienzan a predicar el evangelio. Mire cómo Dios utilizó un problema para sacar algo de beneficio en lo que es el evangelio. Entonces, volviendo a ese punto, entonces había una deportación tan grande, había una persecución. Si usted ha logrado ver alguna vez la película Gladiadores, que utilizaban el Coliseo para lo que eran peleas, con los cristianos lo utilizaban también. Habían en ese momento peleas, los cristianos no es que peleaban, sino que los tiraban a la arena, vamos a usar ese término, y los metían bestias con humanos, es decir, leones contra personas, y eran muertos, y esa era la manera como Roma lo disfrutaba. Ahora, razón de la persecución
problema religioso. Ellos no cometían ningún delito, hermano, pero ¿y a los judíos por qué no lo seguían? Porque el judaísmo no tenía problema por ese momento, pero el cristianismo no estaba legalizado. Recuerde que el cristianismo se legaliza o lo toman en cuenta en el año 300, 310 por ahí después de Cristo. Y todo fue por, si lo vamos a usar desde este punto de vista, puntos electorales que necesitaba en ese momento un candidato que iba en el gobierno de Roma. Ahora, pero volviendo entonces a Hebreos, había una persecución, había un problema, había de todo. Entonces la gente ya no quería ni congregarse, ni hablar de Jesús, y sobre todo estaban volviendo a sus raíces del judaísmo, a tal grado que por eso cuando comienza a hablar, primeramente, quizás voy a arrancar por esto, que lo quiero dejar para la otra semana. Aquí dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos por los profetas, es decir, que ellos, hasta el día de hoy, usted habla algo en mal de Moisés, hermano, y lo agarran a golpes, porque era un profeta. Siempre hemos hablado por qué Jesús utilizó en la transfiguración a Elías y a Moisés. ¿Por qué? Porque Elías representaba a los profetas, Moisés representaba la ley. Entonces usted, hablando en mal de ellos, era como lo peor pues que usted podía hacer. Entonces viene aquí, hacen primero que Jesús es superior a los profetas. Profetas que por años predicaron el evangelio, predicaron la venida de Cristo, predicaron todo lo relacionado con Dios, predicaron los juicios. Entonces el hecho era ese, porque la iglesia de los hebreos entraban en una depresión. Bueno, ¿verdaderamente Cristo salva o estamos equivocados? Y yo siempre digo algo: cuando una persona se quiere enfriar o retirar del evangelio, siempre busca un pretexto. Mire, ¿por qué ella no quiere seguir, hermano? Ay, es que hay cosas que no me gustan. Eso pasaba con ellos. Es que yo no entiendo si es que Moisés era superior, era menor, si la ley, y ya vamos a ver qué dice sobre la ley. Entonces agarraban puntos para retirarse. Entonces viene el apóstol Pablo y dice: vamos a hacer una carta donde vamos a profundizar primeramente la madurez espiritual. Vean que está la par suya, dígale madurez espiritual, dígale. La madurez espiritual. Y número 2, la fe. La fe, la vamos a fundamentar. Y este libro nos va a guiar para dónde vamos. Ahora, mire el primer versículo, Hebreos 13, 23. Autor desconocido. Autor desconocido. Yo estoy hablando con una seguridad, hago la aclaración, porque no, para que no vayan a haber malos entendidos. Para mí fue el apóstol Pablo. Para mí el apóstol Pablo, pero usted cuando vaya leyendo la carta puede sacar sus conclusiones, las cuales se respetan. No vamos a entrar en un debate por eso o a pelear. Ahora, me gusta esta parte porque el apóstol Pablo, mire lo que dice Hebreos 13 que le dije, 23. Sabed que está en libertad nuestro, ¿qué dice ahí, hermanos? Con el cual, si viniere pronto, iré, ¿qué dice ahí, hermano? ¿Quién era el que pedía a Timoteo en sus últimos días? ¿Quién era el que decía, ahorita me sos útil? ¿Quién era el que le decía, mira, necesito que vengas a la cárcel y que te traigas a Juan Marcos? Entonces, puede ser una posibilidad. Mire otro más, de 2 de Timoteo 4:11, para que podamos entender que pudo haber sido el apóstol Pablo. 2 de Timoteo 4:11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Era lo que les decía. ¿A quién estaba diciendo eso? A Timoteo. ¿Dónde estaba él? En prisión. Mire, otro ahí mismo. Siempre lo que es 2 de Timoteo 4:21. Póngame, por favor. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda. Y Pudente, de esos nombres nunca los voy a poner, hermano. Y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Entonces estaban en la cárcel, pero él necesitaba ver en ese momento a Timoteo para que fuera de ayuda. Ahora, ¿quiénes pueden ser los posibles autores de la carta? Unos teólogos dicen que puede ser Bernabé, otros teólogos dicen que puede ser Sila, otros dicen que puede ser Apolos, otros pueden decir que fue Lucas, que le gustó mucho la escritura
y fue de gran ayuda para el apóstol Pablo. Otros dicen que pudo haber sido Felipe, otros dicen que pudo haber sido la pareja Priscila y Aquila, y otros que Clemente de Roma. Pero esos son comentarios de muchos teólogos, que imagínense que esta carta a los hebreos fue, digamos que validada en el canon bíblico 100 años después de Cristo. Es decir, que este comentario, esta discusión, no vaya a creer que hoy la estamos descubriendo nosotros. No, esto viene de 1924 años atrás, que hay un debate que quién puede ser el autor. Pero así como lo vamos a ir estudiando, usted se va a dar cuenta que pudo haber sido el apóstol Pablo. Ahora, ¿por qué fue escrita en el año 68 después de Cristo? Búsqueme por favor Hebreos 10:11. Hebreos 10:11. ¿Por qué fue escrita en el año 68 después de Cristo? Hebreos 10:11. ¿Lo tienen ahí? Mire lo que dice Hebreos 10:11. Permítame, ahorita lo busco. Y ciertamente todo que dice ahí, hermano, sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar. ¿Qué dice ahí, hermanos? El apóstol Pablo mandó un mensaje en esta carta y dice: miren, señores, en Jerusalén los sacerdotes están día y noche, todos los días haciendo lo que son las ofrendas que la gente lleva para perdón de pecado, para de todo tipo de ofrenda. Entonces, pero ellos no han entendido que ese sacrificio no quita el pecado. Por eso es que hacía relación del templo. Y le voy a pasar algo curioso. Después del año, nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz. El cordero ofrecido por Dios para que usted y yo pudiéramos tener salvación. El cordero que quita el pecado del mundo. Amén. Hasta ahí estamos bien. Pero del año 70 después de Cristo, de la destrucción de Israel, no ha existido un holocausto. Una ofrenda, perdón. No lo han hecho. ¿Por qué? No hay templo. Y un día estábamos con un maestro de teología. Ni por tradición lo hacen ellos, hermano. Aquí hay muchos, esta zona es de judíos. ¿Se han fijado? Los sábados ellos van para sus sinagogas. ¿Alguna vez han visto que lleva un corderito? ¿Han visto eso? ¿Para qué lo llevan? ¿Para dar ofrenda? No, no lo hacen. Y nosotros hablábamos un día en una clase que tenía toda la razón el maestro. Los hermanos que son de Honduras, ¿qué cocinan aquí? Las baleadas, mis hermanos. Las baleadas, las baleadas, macheteadas, todo, guerra completa. Porque es la tradición, ¿se acuerdan de eso allá? Los salvadoreños, pupusas, panes rellenos, lo tradicional. Y hasta se reúne. Yo un día le preguntaba a una persona: ¿y por qué al tamal aquí le ponen aluminio? Porque es cara la hoja. Entonces tienen que, imagínense, pero ponen la hoja y todo. ¿Y por qué me estoy yendo a eso? Porque es algo cultural. Y no importa que sea en Honduras, El Salvador, Cuba, donde sea, usted aquí lo cocina. Pero ni por cultura lo hicieron ellos. Mire cómo Dios les demostró diciéndole: señores, entiendan, Cristo es el Cordero. Ya no necesitan más nada. El que murió en la cruz es el que yo mandé. Y vamos a ver más adelante cómo Hebreos muestra el nuevo pacto. Entonces, ¿cuándo van a ellos a ofrecer otro holocausto? Cuando esté el tercer templo. Que no vamos a hablar de eso, vamos a salir del tema. Pero no hay una ofrenda. Entonces en ese momento estaba vigente y dice: y ciertamente todos los sacerdotes están día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden, ¿qué dice ahí? Quitar el pecado. Es algo que lo están haciendo sin ninguna razón. Y mire el 12, por favor. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de, ¿qué dice ahí? Y hacían esa explicación. Miren, allá en Jerusalén están los sacrificios y todo, pero Cristo quiso un solo sacrificio y ahora está a la diestra del Padre. Eso era lo que quería él resaltar en el mensaje.
Porque ¿sabe qué pasa? Mire, si gusta, vea el Hebreos 6:1. Porque ¿sabe qué pasa? La iglesia, cuando no tiene una doctrina, un fundamento bíblico, cualquier cosa lo mueve. Y en el 6:1 dice el apóstol Pablo unas palabras muy fuertes. Yo le puse aquí el tema: el fin de Hebreos es tener un crecimiento espiritual. Ese es el fin. Entonces, después de haber hablado de que el apóstol Pablo decía, ya están tras ofrenda tras ofrenda, la cual no da salvación, no quita el pecado. Cristo se ofreció una sola vez y se sentó a la diestra del Padre. Y no solo eso. Eso está más adelante. Hacen superior a Jesús que los ángeles. Porque los ángeles en ese tiempo, la palabra ángel es un enviado. Los utilizó Dios para mandarlos como personas. ¿Sabe que en el seminario nos hacían unas preguntas? ¿Los ángeles traen alas? ¿Tienen plumas? ¿Ya se ha preguntado eso, hermano? ¿O no? ¿O solo yo hacía esas preguntas? Ah, vaya, usted ya sabía. No, hermano, hacían figura de hombre. Allá nos ha vendido ahora que un angelito hoy para el, ¿cómo se llama para el 14 de febrero. Y yo ya les he dicho a las hermanas, nunca se deje decir de su esposo, este angelito cayó del cielo, porque los ángeles caídos del cielo son los demonios. No se deje decir así. Esos son los que cayeron, amén. Entonces, pero no me salgo del tema. Los ángeles se utilizó Dios para mandar muchos mensajes. Cantidad de mensajes los utilizó Dios. A María, ¿qué le llegó? Un ángel. Y así podemos ir hablando. Entonces la palabra de un ángel valía mucho. Entonces venían los hebreos y decían, bueno, pero ¿qué ángel le habló a Jesús? Es que no necesitaba un ángel Jesús. Él es superior a los ángeles. Y eso lo vamos a ver en el próximo sermón. Él es superior a los ángeles. Mira, ¿y qué profeta le habló? Él es superior a los profetas. Él es superior a la ley. ¿Por qué? Porque es Dios. Y es el Hijo de Dios. Entonces, esa era la parte. Ahora, ¿qué ocurría con la iglesia? 6:1. Mire lo que dice ahí. Por tanto, dejando ya, ¿qué dice ahí, hermano? De las doctrinas. Mire, déjese ya de tanto comentario que no le está ayudando en la doctrina de Jesús, en el evangelio que usted ha aprendido. Yo no entiendo por qué para lo bueno cuestionamos tanto y para lo malo usted no pregunta nada. ¿Y por qué esto es así, hermano? Es que mire, si no, yo no lo... Esto es por fe, hermano. Perdóneme que se lo diga así. Y le ponemos tanto pretexto a lo que es la parte del evangelio. Y dice ahí, vamos adelante en la perfección. ¿Por qué no trata de perfeccionarse en Cristo? Esa sería la clave. Entonces la iglesia de los hebreos ponían tanta cuestión. Y yo agregué aquí unos puntos, fíjese. La primera era una madurez espiritual, a lo que muchas veces la iglesia cae. El no querer seguir. La segunda era que la justicia los perseguía. No era tan fácil. Y si le queremos agregar un tercer punto, imagínense problemas familiares, problemas doctrinales, problemas con la ley, problemas de enfermedad, problemas de todo tipo. Entonces, ¿qué decía? Mejor nos rendimos. Y no estoy diciendo que esa era la palabra correcta. Entonces Pablo les dice, ¿y por qué no maduran más? ¿Por qué no se vienen al conocimiento de la palabra? Yo les voy a decir algo, fíjese que toda iglesia debe ofrecer un estudio bíblico entre semanas para que usted conozca en qué hemos creído. Un día le preguntaron a un predicador pero muy famoso de la actualidad, un inconverso, una persona que andaba investigando las religiones del mundo. Le preguntan a él, ¿cómo es tu Dios? Y viene él y dice, nosotros presentamos a nuestro Dios de una manera que es compasivo, que busca al pecador, que venga el arrepentimiento y Dios no lo va a rechazar.
Esa fue toda la respuesta que dio. Y si yo les diera el nombre, ustedes se quedan sorprendidos. No dio una respuesta doctrinal. Y anduvo allá por la India, donde había un templo, explicaron por qué razón había un templo donde usted la ofrenda que lleva es una botella de leche para dárselas a las ratas. Y explicaron de dónde viene esa parte de alimentar, pero el templo lleno de ratas. No estoy diciendo que están en lo verdadero, no. Pero mejor ellos tenían mayor fundamento a lo que creían, no que era verdad. ¿Me está entendiendo lo que digo? No que era verdad, estaban equivocados. ¿Cómo usted va a confiar, a ofrendar a una rata? No tiene nada que ver. Entonces, ahí podía haber hablado de esta parte que estamos, porque es superior a los ángeles, porque es superior a los profetas, porque es el sumo sacerdote, porque murió en la cruz, porque nos dio salvación, a través de él quitó el pecado. Tanta cosa que no pude explicar. ¿Sabe por qué? Porque esos son los fundamentos que predica. A la iglesia en la actualidad este tipo de temas no le gusta, porque a la iglesia le gusta 8 puntos para salir de las deudas. Y al predicador eso se le hace fácil también. Preparar un sermón de familia. Hablemos doctrinalmente. Hablemos de esos puntos, del conocimiento, de el fin de la salvación, todo eso. Y cuando la iglesia entiende el fin de la salvación, puede pasarle cualquier crisis y no se mueve. Porque él está esperando la venida de Jesús. Y mire qué más dice ahí. Vamos adelante a la perfección. Dice ahí, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe. ¿En qué dice ahí, hermanos? No quitando el fundamento del arrepentimiento de la obra muerta. Es decir, que ellos volvían a la ley. Entonces, cuando ellos volvían a la ley, decían, pero Moisés dijo esto, Moisés dijo lo otro. Miren, señores, no estamos desechando los mandamientos, pero a la larga, ¿en qué ayuda? Hemos hablado que los mandamientos no sirven. Claro, mi hermano. Los mandamientos son los que nos van orientando todos los días a nosotros. Es lo que nos va guiando. Y siempre hemos dicho, los mandamientos tienen que ser el espejo diario suyo. Usted toda la mañana agarra y se peina y todo lo demás. Hay cosas que no se logra ver. Necesita un espejo, el cabello, las hermanas cuando se están maquillando necesitan verse la línea, todo eso. Entonces, los mandamientos son igual. Confróntese todos los días en los mandamientos. El problema es que la iglesia actual, los mandamientos los está utilizando para, voy a usar de ejemplo, para acusar a mi hermano minor. Ahí no funciona, hermano. El mandamiento es personal. ¿Me está entendiendo lo que decimos? Es como que usted diga, dar un consejo a la persona y usted es el que más necesita el consejo. Esos son los mandamientos, son para usted mismo. Ahora, dice ahí, búsqueme por favor, Hebreos 1:4. Perdón. Hebreos 1:4, por favor. Perdón, Hebreos 3:6, perdón, Jonathan. Hebreos 3:6. Hebreos 3:6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmemente hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Ahora, ¿qué también insistía el apóstol Pablo? En llegar hasta el fin, luchar en todo, pero luchar de la mano con Dios. Un domingo estuvimos hablando que muchas veces no conocemos quién es Jesús, porque Jesús ha hecho milagros en nosotros que nos hemos quedado sorprendidos. No, ¿cómo Jesús hizo esto? Y usted no entiende cómo llegó ese milagro, pero a los días nos apartamos de Dios. ¿Y sabe qué pasó? No le conoció. Porque cuando usted conoce el amor de Dios, usted no se mueve. Usted no se mueve. Cuando usted conoce quién es verdaderamente Dios, no hay una razón para que usted diga, mire, me retiro o algo. Siempre está firme. Entonces es importante que usted este año pueda conocer más de Dios. Y sobre todo, al conocerle, usted entra en oración.
No voy a decir, levante la mano, a cuántos les cuesta orar. Pero si preguntáramos a cuántos les cuesta orar, hermano, es que no sé cómo hacer. Conozca de Dios y entonces le va a orar. Usted no le va a hablar a un desconocido, ¿o no? Imagínense que yo le digo, hermanos, mire, aquí están estos 3 números, llame. Pero ¿quién es? Me va a decir usted. Ah, llame, no va a llamar. ¿Me entiende lo que? Entonces yo le digo a usted, hermano, hable con Dios. Y usted, sí, lo voy a hacer, pero no lo conoce, ¿cómo va a hablar? Ha escuchado, ha visto predicadores, ha visto personas que le insisten. Entonces, eso está hablando hasta el final. Hasta el final usted tiene que seguir a Jesús. Hasta el final usted debe mantener esa comunión con Dios. Pero cuando le conozca, usted entiende que es hasta el final. Usted entiende que es hasta el final. Mire, ¿qué más? Búsqueme por favor Hebreos 1:4. Esa es una introducción que estamos haciendo. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que, ¿qué dice ahí, hermano? ¿Qué nombre heredó? Hijo de Dios. Superior. ¿Y por qué ponían eso? Porque el judío cuestionaba. Porque el judío preguntaba, pero es que los ángeles han mandado el mensaje. ¿Se acuerda que creo que en Colosenses había una parte donde el apóstol Pablo decía, y mire, y si un ángel les trae otra doctrina diferente, no le crean? ¿Y por qué cree que decían eso? Porque habían apóstoles falsos o falsos maestros que decían, un ángel se me apareció y me reveló que todas las doctrinas del apóstol Pablo eran falsas. Por cierto, hasta el día de hoy hay una secta que un ángel se le apareció. Y se han agarrado de eso y todo lo demás, y tienen los libros y todo. Y ellos hacen a un lado la Biblia, tienen otro libro que tiene mayor fundamento que la Biblia. Pero como un ángel se les apareció. Entonces está hablando que Jesucristo es superior a un ángel. Superior a todos, superior a lo que usted se puede imaginar. Mire, ¿qué más? Éxodo 19:5. Había un pacto, que era el pacto mosaico. Si gusta desde el 19:1 para que podamos entender. Éxodo 19:1. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto del Sinaí, el 2 por favor. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó ahí Israel delante del monte, el 3. Y Moisés subió al monte, subió a Dios. Y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así, oiga qué dice ahí, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de, ¿qué dice ahí? El 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Esta es la clave, el 5 por favor. Ahora pues, dice ahí, si diereis oído a mi voz, mire qué interesante, y guardareis, ¿qué dice ahí? Ahí está el pacto mosaico. ¿Qué tendría que guardar? Lo que ya le había dicho a Moisés. Dice ahí después, vosotros seréis mi especial, mire qué bonito les dice, mi especial, ¿qué dice ahí? Tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda, ¿qué dice? Entonces el pueblo de Israel se agarraba del pacto mosaico. Pero es que hicimos un pacto. Y los padres de los padres de los padres de los padres lo traen. Y viene el apóstol Pablo, mire lo que le responde. Búsqueme por favor Hebreos 7:19. Hebreos 7:19, respuesta sobre el pacto, el pacto mosaico. Pues nada perfeccionó la ley, le digo. ¿En qué cambió Israel, mis hermanos? ¿Alguien que me pueda explicar eso? En nada. Si era de tropiezo, tras problema, la ley no te cambió. Eso no ayudó, pues en nada perfeccionó la ley. Y dice ahí, y de la introducción de una mejor esperanza, que es la gracia, por la cual nos acercamos a, ¿qué dice ahí?
Póngame el 20, por favor. Y esto no fue hecho sin, ¿qué dice ahí? Porque Jesús no era un sacerdote natural, ya era enviado por Dios. No fue juramentado por hombres. 21. Mire lo que dice el 21. Porque los otros, ciertamente sin juramento, fueron hechos sacerdotes. Pero este, con el juramento de que le dijo, juro el Señor, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de, ¿qué dice? Estaba votando. Señores, si el pacto mosaico nadie lo cumplió. Nadie. Y siempre hemos hablado algo. Vamos a ponernos un poco a la lógica. Si por los mandamientos usted tuviera que ser salvo y viene Cristo, le hago la pregunta, ¿se va o se queda? ¿Ah? Hágase esa pregunta. ¿Se va o se queda? No hay una razón. Hermano, pero es que hoy no peca. Y los malos pensamientos. Y el odio. Y ¿sabe qué es lo difícil? Usted puede decir, vamos a usar un término. Mire, yo nunca he robado. Vamos a usar la lógica. Y cuando estaba pequeño, mi hermano, ¿el delito lo trae arrastrado o no? Nunca se robó nada. Los vueltos de la mamá. Los mangos del vecino allá en el pueblo. Entonces, si lo quiere ver de ese punto, y para perdonar ese pecado, ¿cómo lo hace usted? ¿Cómo lo hace? Entonces estamos condenados, ¿me entiende? Pero entonces tenía que venir un sumo sacerdote, un sacrificio, un cordero perfecto, que quitara de una vez y para siempre el pecado. Y ese era Cristo. Entonces por eso le dice el apóstol Pablo, Hebreos 7:19, otra vez por favor, mi hermano Jonathan. Pues nada perfeccionó la ley, no cambió, no hicieron nada. Pero el nuevo pacto, ahora mire por favor, Hebreos 8:7. Hebreos 8:7. Casi estamos viendo la carta, hermanos. Pero es interesante que podamos tener un poco de la introducción de lo que se va a estudiar. Hebreos 8:7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ¿a qué está hablando? A la ley. A la ley. Estamos todavía, ¿verdad? No los he perdido. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. ¿Para cuál segundo? Nuevo pacto. La venida de Cristo. Hermano, ¿y cuándo se profetizaba eso? Todos los profetas esperaban la venida de Cristo. Todos los profetas. Todos hablaban. Va a venir un Salvador, va a venir un libertador, va a venir... Todos hablaban. Y un día vamos a hablar de dónde está profetizado. Cómo iba a ser su venida, que iban a ser de una virgen, a su nombre, Emmanuel, todo. No es nada inventado. La pregunta es, ¿cómo cuadró todo, hermano? Si hubiera existido algo falso, algo que era mentira, si todo cuadró. Entonces aquí está hablando, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Póngame el número 8, por favor. Porque reprendiéndolos, dice, he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de, ¿qué dice ahí? ¿Un nuevo qué? Eso es lo que habla. Eso es lo que habla, un nuevo pacto. Y eso a Israel hasta el día de hoy le cuesta entenderlo. Usted le habla a un judío sobre esto que estamos hablando y lo primero que le dice es que Jesús no es el Hijo de Dios. Yo le contaba a ustedes que un día vino un guía turista de Israel y a ofrecer viaje y todo, ¿verdad? En lo que estaba dando la información, yo no conozco Israel y comencé a preguntarle, ¿y cómo son los viajes? Miren, nosotros tenemos 3 combos. El primero, si lo quiere, cristiano, el segundo si lo quiere católico, o el tercero
si lo quiere ateo. Y le pregunté cómo es el cristiano, cómo es el católico, y el ateo lo llevan al mundo bajo de Israel. O sea que es un comercio para ellos Jesús. ¿Me está entendiendo? Para ellos es un comercio, que todos queremos ir a Tierra Santa y todo lo demás. Pero ellos no lo creen. Yo digo que cuando nos ven que nosotros vamos, cuando van, perdón, yo nunca he ido, pero cuando van las excursiones y dicen, por aquí tal cosa de Jesús, y ellos han de decir, a lo que creen estos, porque no lo creen. Esto les costó entender a ellos, que venía un nuevo pacto. Mire el número 9. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mí. ¿Qué dice ahí? Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Miren, Señor, si hicimos un pacto, cuando los saqué de Egipto, les dije, miren, señores, pueblo, compórtese de esta manera, este es el pacto que yo quiero que lo establezcamos y todo lo demás. Y le voy a decir algo, aparte de los mandamientos, ellos tenían que ir a ofrecer sacrificio para perdón de pecado. Es decir, que el pacto no quitaba pecado. ¿Me está entendiendo? Ellos aún tenían que ir a dar un sacrificio. Estaba el sumo sacerdote, que una vez al año entraba a pedir perdón por todo el pueblo. Pero este era el pacto que había hecho para ver los fieles. Y al cumplirlo pasaban a ser el tesoro más grande de Dios. Mire el 10. Y no lo cumplieron, dice. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de, ¿qué dice ahí, hermano? Espíritu Santo. Y sobre tu corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí. ¿Por qué dice ahí, hermano? ¿Y qué nos confronta a nosotros, hermano? El Espíritu Santo. ¿Qué es lo que andamos en mente cuando decimos, esto no está mal, esto está aquí, esto está allá? Se está cumpliendo todo. Mire lo que dice el 11. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta, ¿qué dice ahí, hermano? Porque en aquel tiempo, hablemos desde Adán y Eva, la información de Dios, en ese momento no había escritura, se compartía de una manera verbal, es decir, los padres se encargaban tanto del estudio secular como del estudio espiritual y decirles, y Dios creó esto y todo lo demás. Entonces se iba compartiendo generación tras generación. Y mire qué es lo bonito, ahora nuestros hijos conocen mucho de Dios. Y ha sido un trabajo que se ha hecho excelente. Sus hijos conocen tanto. Y eso es lo que está hablando. ¿Qué hemos hecho nosotros? Traerlos a la casa de Dios. ¿Qué ha trabajado en ellos? El Espíritu Santo. Desde que comienza, mire el 12. Esto lo vamos a estudiar en su momento. Esto solo es como introducción. Porque seré propicio en sus injusticias y nunca más me acordaré de qué dice ahí, hermanos, de sus pecados y de sus, esa es la gracia. 13, por favor. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece. Está próximo a, ¿qué dice ahí? A desaparecer. En eso es lo que estaban confirmando. Ahora, rapidito. Hebreos 1.3. ¿Qué va a hablar la carta sobre Hebreos 1.3? Prácticamente es la introducción. Si gusta esto no lo busquemos, ya nos quedan 2 minutos. Hebreos 1.1.3, la introducción a la carta. Hebreos 1, del 1.4 al 4.16, Cristo como una persona superior a todas las demás personas, es decir, ángeles, profetas, todo lo demás superior. Hebreos 5, del 5.1 al 10.18, la preeminencia y carácter concluyente del sacerdocio de Cristo. Y de Hebreos 10.19 a Hebreos 13.19, la vida de fe que la iglesia debe tener, la confianza en Dios que la iglesia debe tener. Esta carta es una de las que usted puede conocer a profundidad, el nuevo pacto, la fe, la garantía que usted tiene con Dios. Le invito a que no vaya a fallar a los estudios bíblicos. Vamos a orar. Sí.